Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Obra Pía de los Pizarros. Seguimos con nuestra programación cultural para este año 2015 y hoy toca, pues, qué mejor sitio que la presentación del libro de María del Carmen Martín Rubio, Francisco Pizarro, el hombre desconocido. Este libro ha sido presentado ya en Madrid, en la Casa de América, hace un mes aproximadamente, y bueno, la autora pues nos mostró en su momento un gran interés por querer presentar este libro aquí en Trujillo, y bueno, la Fundación pues encantada, ¿no? Con nosotros se encuentra el presidente del patronato de la Fundación Obra Pía de los Pizarros, Hernando de Orellana Pizarro, y también pues están con nosotros Vicente Pastor González, que es miembro de la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura, y también se encuentra con nosotros la hija, aunque interviene en este libro, la hija de Mari Carmen, Gracia Rubio Martín. Bueno, brevemente van a participar cada uno de ellos, y sin más cedo la palabra al presidente del patronato, Hernando de Orellana Pizarro. Muchas gracias. Digamos que estamos hoy aquí reunidos y vamos a celebrar un acto vamos a celebrar la presentación de la biografía de Francisco Pizarro de María del Carmen Martín Rubio, que para nosotros es un acto pues de una gran importancia, una gran trascendencia, y vamos, como probablemente a ninguno de vosotros se os escapa. En primer lugar, quería agradecerte, María del Carmen, que hayas tenido el interés por un lado, y que hayas aceptado también la invitación nuestra para presentar aquí el libro que ya, como ha dicho Juan Antonio, se ha presentado en Madrid, y también ya lo presentaste en Lima. Con lo cual, presentarlo en Trujillo, pues yo creo que es la biografía de Francisco Pizarro, pues el tercer paso ineludible. Y además, pues es que, pues claro, pues es presentar, que para nosotros como fundación y para Trujillo y para Extremadura, pues el hecho de que presentemos aquí una biografía de Francisco Pizarro, o la biografía de Francisco Pizarro de María del Carmen, pues es importante, y es importante probablemente no tanto desde el punto de vista del editorial o de los libros que vayas a poder vender, o la difusión que le vayas a dar al libro aquí en Trujillo, pero es muy importante desde el punto de vista simbólico. Trujillo es la cuna de Francisco Pizarro. Esta institución, esta fundación, es de alguna manera la depositaria de la memoria de los Pizarros, y para nosotros, y para un acto como este, pues entendemos que desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de lo que puede significar, pues es muy importante. Nosotros como fundación nos sentimos profundamente vinculados a esta historia, como no puede ser de otra manera, y nos sentimos vinculados a ella, permitidme recordarlo, porque, como antes hemos comentado, y probablemente todos vosotros sabéis, esta fundación fue instituida por Hernando Pizarro y por Francisca Pizarro Yupanqui, el hermano y la hija del biografiado. Y la crearon con una intención de, por decirlo de alguna manera, cuando en el siglo XVI y posteriormente o anteriormente se creaba una fundación, pues era porque alguien, o los personajes o los fundadores, pues sentían de alguna manera cumplida una vida, cercana el momento de tener que rendir cuentas ante el Creador, y hay una cierta intención de equilibrar la balanza, de presentarse con méritos ante ese juicio final. Con esa intención, Hernando impulsa la creación de esta institución, que inicialmente pues se piensa o se diseña o se plantea como la construcción de una iglesia donde ellos debían ser enterrados y donde se debían dar misas por ellos, y junto a ella un hospital para los pobres en Trujillo.
esa voluntad que podía tener sentido de esa forma en el siglo XVI, en el siglo XXI, pues nosotros entendemos sino que hay que reinterpretarla. Y esa intención de equilibrar la balanza de las buenas obras, pues al final nosotros la hemos entendido pues como una especie de custodia o de garantía sobre la memoria de los fundadores. Y esa garantía de la memoria de los fundadores, al final lo que hace, lo que para nosotros significa y para la institución significa es que la fundación se convierte en el garante de su historia, y al convertirse en el garante de su historia se convierte también de alguna manera en el garante de los acontecimientos, de los hechos en los que ellos participaron. Y esos hechos, como bien es sabido por todos nosotros, pues forman parte de lo que fue la conquista de ese nuevo mundo, la conquista el descubrimiento y conquista de América, y aquello fue una de las páginas probablemente más apasionantes. Yo creo que María del Carmen estará de acuerdo conmigo, que es una de las páginas más apasionantes de la historia universal. Eso para nosotros nos hace sentirnos, por un lado, muy responsables y por otro lado inmensamente ricos. Es decir, al final nuestra fundación acoge un patrimonio intangible inmenso que nos sobrepasa en muchos aspectos. Y esa voluntad ese sentirse depositario de esa parte de la historia y esa voluntad de mantener la memoria de los fundadores, pues al final confluyen en una intención de investigar y difundir esa historia y tratar de aportar luz, aunque ya es una historia muy conocida, pero también es una historia muy discutida y es una historia que tiene muchas páginas por descubrir y muchas sorpresas que darnos. Es una historia que es una historia violenta, es la historia de la conquista de un mundo por otro, y todas las conquistas son violentas. Eso hace que los personajes que participan en esa historia, que son personajes del siglo XVI, movidos por motivos movidos dentro, o que se mueven dentro de unos parámetros morales del siglo XVI, sean personajes que de alguna manera en el siglo XXI haya cosas que nos cueste trabajo entender. Pero que nos cueste trabajo entender no quiere decir que no sean personajes que tengan que ser desentrañados. Es decir, tenemos que, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la Fundación, tenemos que huir de las simplificaciones. O bien son héroes, o bien son unos ladrones sanguinarios y violentos y sanguinarios. En el siglo XVI y los conquistadores españoles probablemente todos eran violentos y todos tenían parte de héroes y todos tenían parte de sanguinarios. Pero es que todas las conquistas han sido violentas y sanguinarias, y en todas las conquistas ha habido héroes y probablemente, ineludiblemente también villanos. Entonces, el saber si estos personajes son héroes o son asesinos sanguinarios, pues es uno de los retos que nosotros pretendemos abordar. Y yo entiendo que la biografía que hoy presentamos aquí, la biografía que ha hecho María del Carmen, pues es un paso muy interesante en ese desentrañar al personaje. Al final son personas, son hombres y mujeres, porque como tuvimos oportunidad de comprobar en las últimas jornadas que celebramos aquí, hay un gran número de mujeres que viajan allí y son mucho más parecidos a nosotros de lo que nosotros nos podíamos o en principio nos podíamos imaginar. Y eso que los convierte en hombres los hace cercanos, y esa cercanía es la que nosotros tenemos que tratar de descubrir, y ese tratar de averiguar cuáles eran sus motivaciones cotidianas, sus preocupaciones, cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus no sé cómo decirlo, ¿qué estaban buscando ellos, qué aspiraban a conseguir y qué los motivaba. El oro era claramente una motivación, pero no era solamente el oro. Y el hecho de que
el hecho de que hayan llevado a cabo esos, digamos, que hayan vivido esas aventuras, de que hayan llevado a cabo esas ¿cómo se dice? Proezas o esas hazañas en el otro lado al otro extremo del mundo, pues los convierten en unos personajes muy interesantes. Es decir, que lo que al final nosotros buscamos es encontrar ese punto medio que nos permita descubrir al personaje y no caer en lo que por un lado se nos presenta y por otro lado se nos presenta como extremo. Pues Mari Carmen, lo que he dicho al principio, muchísimas gracias por haber acudido aquí a presentar el libro, y yo me imagino que tú, mejor que nadie, nos vas a explicar, nos vas a desentrañar al personaje. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Vicente Pastor González. La relación nuestra con María del Carmen nace cuando a principios del año 14 se pone en contacto con nosotros por querer participar en los coloquios históricos de Extremadura. Y así estamos en representación de la sección cultural del coloquio histórico de Extremadura y para hacer la presentación del doctorado. Le dimos las facilidades que pudimos y ella hizo el esfuerzo de desplazarse desde Madrid a un acto regional, pero con la importancia que tiene limitada dentro de nuestra región, y nosotros se lo agradecimos todo lo que pudimos, y disfrutamos de una ponencia excelente que obtuvo en su tiempo en estos coloquios últimos el premio de la Fundación Obras Pías de los Pizarros, que tiene dedicado a todos los temas que se presentan dedicados a América, Extremadura, los Pizarros, la conquista y la colonización que se produjo. María del Carmen Martín es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y se doctora con una tesis que es la ciudad inca. Su interés sobre el Inca, sobre la sociedad, la cultura de la América que vieron los españoles, parece ya patente desde su finalización de los estudios de doctorado. Es también diplomada en estudios amerindios por la Casa de América, y rápidamente en su currículum observamos una constante, que es la relación España-Perú. Ella ha tenido bastantes contactos con las universidades de Cusco, la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco y la Universidad Andina de Cusco, donde ha sido nombrada profesora honoris causa y ha sido profesora honoraria. También profesora visitante de la Facultad de Ciencias Sociales de Lima, de la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima, y profesora honoraria en esa misma universidad. Hacer una relación de todas las publicaciones me parecía un tanto pesado, y he hecho, después de esta breve introducción de su estudio, he intentado encontrar, buceando en la documentación que contaba y en la documentación que he encontrado en Internet, que es una de las bibliotecas que tenemos a nuestro alcance, hacer una serie de rasgos que intentan definir a la autora. No sé si serán acertados, luego ella me dirá si ha acertado o no, por no ser repetitivo en la lectura de publicaciones y libros. Entonces, yo empezaría por el primer rasgo, que sería la de maestra y emprendedora. Maestra y emprendedora y pedagoga, porque ella en la época de que el Madrid empezaba a desarrollarse, funda un colegio. Es la fundadora del Liceo Versalles de Madrid, del cual creo que fue directora muchos años, ¿no? Ese rasgo, esa raíz educadora, yo creo que va también de acuerdo con la de investigadora e historiadora, porque va muy unido el educar y el investigar y el divulgar, ¿no? El segundo rasgo sería el de investigadora. Mari Carmen ha estado en los archivos, ha estado en los documentos, ha estado con los legajos, y entre algunos de sus ensayos de investigación que más me han llamado la atención, yo citaría, por ejemplo,
En busca de la tumba de Tupac Amaru, primero, editado, bueno, no voy a decir la edición de los ensayos porque casi todos están editados en Perú y en España, en Madrid, ¿no? Otro sería el descubrimiento de un enterramiento real, la tumba de Paulo Inca, no sé si la pronunciación es la correcta. Sí. La muerte de Tupac Amaru, según las ilustraciones de Guamán Poma de Ayala, el virrey, Villa García, y por destacar alguna más, los sacrificios humanos en los Andes, el rito de Capacocha. Como digo, me llamó también mucho la atención de que casi al 50% casi se publican en Perú y en España. Luego a ese rasgo de investigadora yo añadiría la de, lógicamente, después de investigar hay que divulgar, la de divulgadora con muchas publicaciones, muchos artículos en revistas y bastantes libros, entre los cuales destacaríamos, por ejemplo, Relación de la ciudad del Cusco, 1660, el año de esa relación, de ese documento. Memorias de la gran ciudad del Cusco, de 1649, Carlos V, emperador de las islas Tierra Firme del Mar Océano, En el encuentro de dos mundos, los incas de Vilcabamba, Historia de Maynas, un paraíso perdido en el Amazonas, de las costumbres y conversión de los indios del Perú, Relación de la ciudad de Cusco, de 1649, El Marqués de Villa García, virrey del Perú, Historia del Imperio Inca y la obra que nos ocupa, Francisco Pizarro, el hombre desconocido. Y dejo para el final la obra que yo creo que va por la 5ª edición, que seguramente a ella le habrá dado más satisfacciones. No sé si es así, esperemos que esta también le dé muchas, que es La suma y narración de los incas, del cronista Juan de Betanzo. María del Carmen se encuentra en Perú a finales de los 80 y recibe la llamada de una compañera o de una amiga suya y le dice: oye, aquí en Mallorca ha aparecido un documento sobre los incas de bastante extensión que hay que verlo. Y cuanto puede, ella, cuando vuelve a España, va a Mallorca, investiga y transcribe el documento y encuentra una joya, que es esta suma y narración de los incas, de Betanzos, que ya existía, pero existía de manera incompleta. Solamente se conocían, creo que eran 18 capítulos. Y ella analiza el resto de capítulos de la obra completa, que llega hasta los 83. ¿Por qué es importante esta obra? Por lo que yo he visto y he estudiado y he analizado. Bueno, pues porque Juan de Betanzos fue cronista y uno de los hombres primeros que estaba con Pizarro, con Francisco Pizarro. Y su vida, de alguna forma, se incardina con la de Francisco Pizarro, porque se casa con la princesa inca Angelina Yupanqui, puede ser que me equivoque, luego ya si en algún momento. Y Angelina Yupanqui había sido pareja de Francisco Pizarro, ¿no? Angelina Yupanqui forma parte de la nobleza incaica y eso le permite a Betanzos entroncar en el Cusco también con los nobles orejones y le traspasan toda la información, toda la que puede recoger, claro, de la literatura oral y de la historia oral que tienen los incas, y él recoge en su suma y narración desde la fundación del mundo inca hasta Pachacutec y el encuentro y colisión de los incas y los españoles. Es una obra de vital importancia, quizás, para conocer no solamente la parte española del choque entre dos civilizaciones, sino los antecedentes de una civilización tan importante como los incas, narrado de viva voz. Y además es el primero que pasa al castellano todas estas informaciones incas. Para mí me parece interesantísimo esta obra suya, esta transcripción y esta interpretación de esa suma y narración. Y esta suma y narración le da pie a un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, que yo definiría como el rasgo de atrevida y valiente. Atrevida y valiente porque dentro de lo que entendemos como fragilidad femenina, no me la imagino yo a
María del Carmen aprendiendo a montar a caballo y colocarse en los alrededores de Machu Picchu, en los alrededores buscando la ciudad perdida, la capital perdida de Vilcabamba, en distintas expediciones que lideraba, creo que era Santiago del Valle, ¿no? Sí. Santiago del Valle. Me llamó muchísimo la atención eso, una mujer que desde los años finales de los 80 hasta 2002 participa por lo menos de asesora histórica y de pie, y en alguna de ellas supongo que a pie de camino, en la búsqueda de esa capital perdida. Esa capital perdida que era la que buscaba Irán Bingham cuando va buscando y se encuentra con Machu Picchu, y ellos encuentran restos que le dan como el nombre de Vilcabamba, aunque al poco tiempo aparece esto ha sido todo buceando en internet, al poco tiempo aparece un grupo de National Geographic que dice que también encontraban la misma ciudad, y ahí había esa discrepancia. Por eso digo que es otro rasgo de valiente, de atrevida y, ¿por qué no?, de enérgica. Hay que tener mucha energía para meterse en esos terrenos por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y con esas escarpadas geografías. Y ya acabando, también me gustaría destacar la relación continua de Perú y España. Ella desde siempre, que una vez que se lo permitió, que se comenzó a investigar y a publicar, hace publicaciones en Perú, en Lima y en Cusco, y en España, en Madrid, y algunas en Galicia, ¿no? En Galicia. Hay actividades en las universidades de ambos lados, y encuentra también premios y distinciones en un sitio y en otro. Por destacar alguno, tiene el premio César Vallejo del 2002 en Historia, en el apartado de Historia, premio de Cultura Villa de Valleca del Ayuntamiento de Madrid, y el más cercano a nosotros, el premio de la Fundación Obra Pía de los Pizarro en los coloquios históricos de Extremadura del último año, por su trabajo sobre Pizarro. Venía más cosas, pero yo creo que es suficiente, porque si no, el que tiene que hablar es la autora y los demás nos ponemos muy pesados. Solamente agradecer a la Fundación Obra Pía el poder traer a María del Carmen a esta presentación. Creo que hace que Trujillo tenga importancia en el tema cultural, y la Obra Pía está haciendo una labor cultural muy importante en nuestra ciudad, que a lo mejor le correspondía a otros ámbitos y se hace en menor medida, digamos que es subsidiaria de esa intervención. Y agradecer a la autora el que haya venido a presentarnos su libro, al cual le deseamos mucho éxito y vamos a degustar poco a poco. Muchas gracias, Vicente. Bueno, yo soy la hija de la autora. También soy profesora de Economía Financiera, y por ello mi madre me pidió que escribiera el prefacio de esta obra estupenda, que consiste en narrar la situación socioeconómica que tenía España durante el siglo XVI y justo en los años que precedieron y que duraron sobre todo la conquista del Perú. Entonces, bueno, yo desde luego les contaré algo del prefacio muy brevemente, pero sobre todo lo que quiero es dar una visión global de la obra, y la doy no desde el punto de vista de hija, sino de un lector anónimo que bueno, pues que ha leído y que ha escuchado y ha vivido directamente cómo se ha realizado este trabajo. Realmente quiero destacar que el personaje es apasionante, porque su convecino, este gran personaje, desde que comenzó con el Gran Capitán en las batallas europeas, y después continuó con toda la pacificación de Centroamérica, para finalmente no conformarse
y terminar por conquistar todo el Perú, pues bueno, le hace uno de los personajes más importantes y más destacables desde luego de toda la historia de España y del siglo XVI. Con lo cual el libro ya tiene un acicate solo por el propio personaje. Pero lo más importante también es cómo se ha tratado al personaje y cómo está escrito el libro. El personaje está tratado, los hechos, los acontecimientos, desde la propia mentalidad, desde la propia visión y desde los propios problemas humanos y desde el punto de vista militar y de las circunstancias que le rodeaban, pero del personaje. Entonces, esto es muy importante porque normalmente se ha dado una visión pues muy poco cercana, muy poco humana. Se le ha tratado de una persona ruda, que tenía pocos escrúpulos, y la verdad es que leyendo la obra uno se da cuenta de que en absoluto, de que tenía una serie de valores importantísimos desde el punto de vista ya no solo de la heroicidad, de la valentía, de la voluntad, de la tenacidad, sino también desde el punto de vista humano, y que muchas veces en ese entorno del siglo XVI pues no le quedaba más remedio que tomar una serie de decisiones que muchas veces pues iban en contra incluso de su propia moralidad, pero que era lo que era mejor para el bien de todos los que le rodeaban y de la campaña que había emprendido, y que desde luego se encontraba en auténticas encrucijadas morales con él mismo. Entonces, bueno, el libro está escrito desde ese punto de vista y creo que es algo completamente nuevo y novedoso, con lo cual no tiene ningún tipo de desperdicio. Y en tercer lugar, yo desde luego les invito a que lo lean sin ningún género de duda, porque está escrito de una manera tan descriptiva, tan divulgativa, que es un libro que no cuesta leerlo. Tiene el rigor histórico, pero es muy ameno por la forma de narrar que tiene la autora, y porque es muy dinámico en los sucesos temporales que van apareciendo, y desde luego pues uno cuando empieza a leerlo lo tiene que terminar en muy poco tiempo, porque le abre la interrogación, la intriga de saber por qué y cómo y qué hizo luego y cómo continúa. Con lo cual, yo creo que es un gran logro, que es una obra que tiene todos los acicates para que el personaje tenga pues una nueva visión y una gran lectura, y se le coloque donde debe de estar, con una visión pues mucho más profunda y mucho más humana. Entonces, pues yo quiero destacar todos estos aspectos del libro, y luego pues el prefacio. En el prefacio simplemente hemos tratado de explicar cuáles eran las circunstancias que había en Castilla en aquella época, cómo, viniendo de una reconquista, tenía un ejército y unos personajes aguerridos que después de terminar la reconquista estaban dispuestos a asumir nuevos riesgos y nuevas campañas militares, cómo Castilla era una potencia suficientemente rica, mucho más rica de lo que parece o se piensa en un principio, dada la época. No tenía la riqueza de las ciudades del norte de Europa, pero tenía una posición media alta a nivel de generación de riqueza, de una agricultura y una ganadería avanzada, de un posfeudalismo en el que se estaba saliendo, y una artesanía y una industria incipiente que le permitían tener la suficiente riqueza como para poder acometer la conquista de América. Y sobre todo lo que tratamos también en el prefacio es por qué, pese a las ingentes llegadas de metales preciosos de América, sobre todo de Perú y de México, pues durante el siglo XVI, desde luego esas llegadas de oro y de plata, de las cuales desde luego fue precursor Pizarro, podían haber cambiado el rumbo de España, se podía haber convertido en una gran potencia económica a nivel mundial,
pero no se consiguió. Entonces lo que se trata también en el prefacio es por qué no se consiguió. El prefacio se titula Del cenit a la decadencia pese a las llegadas de metales preciosos de América, y bueno, se explica exactamente pues cómo pues los gobernantes de aquella época no supieron generar la suficiente riqueza con esos medios que estaban llegando como para que la sociedad pues pudiera evolucionar. Bueno, no solamente eso, sino otros aspectos de la propia sociedad que también pues impidieron que el oro y la plata se canalizara hacia centros de producción que eran necesarios para poder continuar con ese desarrollo. Bueno, el caso es que yo espero que les guste en primer lugar la obra. Les recomiendo que desde luego no dejen de leerla, y por supuesto pues esta pequeña aportación del prefacio, que es curioso, con toda la plata que llegó, el que nosotros pues no supiéramos aprovecharla, y que desde luego es una lección histórica de que en el futuro pues desde luego nos planteemos los esquemas económicos de otra manera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles su presencia en esta presentación de una nueva imagen de Francisco Pizarro, a ver si les gusta. Y después quiero agradecer a la Fundación Obra Pía de los Pizarro que me hayan invitado a venir aquí a Trujillo a presentarlo, y como no a su presidente don Hernando. Después también quiero agradecer a don Vicente Pastor este trabajo tan fabuloso que ha hecho en mi presentación, porque yo le he pedido que la hiciera y él como que no se atrevía, pero yo le dije que le había oído una ponencia fabulosa y que iba a hacer una gran presentación y que por favor que lo hiciera, y lo ha hecho un gran trabajo. Y me he quedado encantadísima. Ha hecho labor de investigación. Quiero agradecer a mi hija Gracia María, que es profesora de finanzas de la Universidad Complutense de Madrid, el que haya hecho el prefacio del libro, porque ese prefacio como que abre un poco los ojos al lector de todo lo que ha pasado, no solo cuando se produce la conquista, sino después con todo lo que va llegando de América y la nueva sociedad que se va creando en España y en Europa, y cómo España no supo aprovechar ese momento tan importante en que era la primera potencia del mundo. También quiero agradecer a Juan Antonio, que hemos estado en contacto en la preparación de esta presentación, y la gran ayuda que ha prestado siempre. Por supuesto, a mi hija Katy, que está sentada entre el público, porque ella es abogado, pero entiende mucho de historia y ha sido la que ha leído el libro a la vez que yo escribía y me iba dando su opinión, y era para mí importante. También a mi yerno Iván, peruano, que con él he hablado mucho de todo esto, y a mi otro yerno, Juanjo, porque es un enamorado de la figura de Pizarro. Y como no, a Carlitos, que está ahí diciendo a mí también. Todos están aquí acompañándome, a todos quiero dar las gracias, especialmente a ustedes. Y ya, sin más ni más, quiero decirles que la figura de Pizarro ha estado completamente distorsionada, porque se lo ha tragado literalmente la leyenda negra. ¿Y por qué se lo ha tragado? Pues quizás no tuvo tanta culpa como el papel de la propia España en el siglo XVI. Tengan en cuenta que a finales
del siglo XV, España sale de una reconquista, es muy pequeñita, acaba de unificar todos sus reinos y se encuentra con que de la noche a la mañana se descubre un gran continente. Cristóbal Colón, en 1492, descubre la hoy llamada América y entonces las Indias Occidentales. ¿Qué pasa? Que al descubrir este gran continente, España se vuelve la potencia más rica del mundo. Y esto no era bien visto en Europa. Los franceses, los holandeses, los ingleses se sienten dañados en sus intereses. ¿Y qué hacen? Defenderse. ¿Cómo pueden defenderse? Porque España está monopolizando no solamente la explotación de minas, sino el comercio que establece con América. Y la única posibilidad que tiene, pues, es hablar mal de España. Y habla mal mediante una leyenda negra que se crea, en la cual todos los hechos que se están haciendo son nefastos. Y claro, los dos grandes héroes de esos hechos, que son Hernán Cortés y Francisco Pizarro, prácticamente los peores, malditos, vamos a decir la palabra. Sin embargo, esta historia, que ha recorrido muchos siglos, no es real. Por supuesto que Pizarro tiene como un gran hombre que se ha encontrado en momentos difíciles y ha tenido que tomar decisiones que, como decía Hernando, ahora nos parecen difíciles de entender, aunque estamos viendo lo que se está haciendo por ahí en el mundo árabe, que es todavía mucho peor de lo que pasaba entonces, pero no acabamos de entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Pizarro necesitaba una revisión de su vida, de su historia, y es la que yo he tratado de hacer en este libro, en el que he manejado documentación inédita, aparte de las valiosísimas crónicas de Indias. O sea que todo lo que voy exponiendo en el libro es absolutamente real. Y dentro de esa realidad aparece, como decía Gracia, un hombre humano que, tiene que afrontar todas estas situaciones, pero que es realmente diferente a lo que se ha dicho en muchos aspectos. Aquí tenemos su imagen y aquí le tenemos porque Francisco es un niño desde pequeño, muy introvertido, muy encerrado en sí mismo por una razón. Su padre o ha renegado de él o no ha querido saber nada de él. Entonces era un niño que oía hablar en la plaza de Trujillo de las hazañas de Gonzalo Pizarro el Largo, y sin embargo no podía acercarse a él, y eso tenía indudablemente que influir de una forma un tanto negativa, porque sin embargo los genes de su padre gravitaban poderosamente en este niño. Él, aunque se crió con su madre y con la familia de su madre, que se dedicaban al negocio de las ropas, y campesino, nunca fue pobre, nunca crió cerdos, nada de eso es verdad, esas son historias que se han inventado. Sin embargo, pertenecía a una clase social que no le mandó al colegio y que le destinaba a vivir y trabajar como su familia materna. Pero él sentía los genes de su padre muy poderosos y debía de sufrir bastante al ver que no se podía acercar a él y compartir los triunfos que el capitán traía de sus guerras de Granada, de Italia, de todos los lugares donde luchaba y que eran muy conocidos en Trujillo. De ahí que este niño a los 17 años decidiera ingresar en la milicia. Para ello se une a los tercios del gran capitán
Gonzalo Fernández de Córdoba, que van a Nápoles a luchar para defender los intereses de Fernando el Católico. Aquí vemos, no tenemos ninguna imagen de Pizarro de esa época, pero sí tenemos al gran capitán y a sus soldados en España o en Italia, ya cuando estaban preparados para entrar en la lucha. No sabemos, Pizarro, no sabemos exacto el año en que marcha a Italia ni cuándo vuelve. Lo único que sabemos, es que en 1502 se enrola en la flota de Nicolás de Obando y parte a América en esa flota. Y en esa flota llega a la isla española. Allí, aquí es una imagen de la isla española de entonces. Allí participa en el asentamiento y la fundación de ciudades, y va a ser en este sentido su gran maestro Obando, porque él va a hacer lo mismo cuando conquista Perú. Pero Pizarro, a pesar de que está en la Española y luego con Núñez de Balboa en el descubrimiento del Mar del Sur, no se conforma con ser un militar, simplemente un peón de infantería. Él soñaba en alcanzar las glorias que había alcanzado su padre. Y cuando oye hablar del Virú, un país riquísimo, lejano, allende los mares del sur, del Pacífico, él decide que tiene que conquistar descubrir y conquistar ese territorio. Y se prepara durante 10 años hasta poderlo conquistar. Para ello interviene en cantidad de expediciones por todo Centroamérica y el norte de Sudamérica, hasta que ya consigue unirse a Almagro. Aquí tenemos a Almagro, Diego de Almagro, y crear una compañía junto con Hernando de Luque. Una vez que se crea esa compañía, ya siente que puede empezar a ir por los derroteros donde él había oído hablar que estaba el Virú. Para ello recorre el Mar del Sur y durante 4 años padece toda clase de enfermedades, no encuentran ropa, alimentos, muere muchísima de la gente que va con él. Pero al final de esos 4 años se dan cuenta de que han llegado a una ciudad que se llama Tumbes, que es la avanzada del Imperio Inca. En ese momento nadie sabía que existía el Imperio Inca, pero esa ciudad ya da muestras de que el Virú, ese gran reino del que se hablaba en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, existía. Entonces Pizarro se da cuenta de que no pueden continuar porque son muy pocos hombres, han muerto muchos, y decide volver a Panamá. Ya la isla española estaba totalmente colonizada, el centro de las nuevas conquistas se habían trasladado a Panamá, y él tenía casa en Panamá. No es cierto que fuera pobre, llegó a ser regidor, alcalde, y el López de Gómara, el cronista López de Gómara, decía que había llegado en esos trabajos a alcanzar una suma de 18.000 pesos, lo cual era una fortuna para la época. Luego él no tenía necesidad de seguir exponiendo su vida cuando tenía una vida cómoda, pero su mente no olvidaba nunca que su padre había sido un vencedor y él tenía que llegar a serlo. Ese ha sido toda la vida lo que ha marcado a Pizarro, la idea de llegar a ser como su padre. Entonces, cuando vuelve a Panamá,
se dan cuenta que necesitan dinero, que no hay de dónde sacarlo y que el gobernador tampoco les da permiso para hacer la expedición. Entonces Pizarro viene a España y primero a Sevilla, luego a Toledo, y en Toledo firma con Carlos V las capitulaciones. Esta es una muestra de las capitulaciones, donde se le nombra gobernador de los territorios que se descubran. Y efectivamente, después de estar un año en España, de venir a Trujillo, de conocer a su familia en Trujillo, y ya desde ese momento tener un fervor impresionante por su ciudad, por su familia, llevarse a sus hermanos, de darle grandes cargos dentro de los territorios que iba ocupando, de ayudar a sus hermanas que se quedaron en Trujillo, mandándolas dinero para que hicieran una capilla, para que se pudiera casar la pequeña, en fin, que a pesar de que no había conocido nunca a sus hermanos, en Trujillo los conoce, ya nunca se olvida de ellos ni de su ciudad. Y bueno, una vez que realiza todo esto, vuelve a Panamá, y desde Panamá sale ya para volver a recorrer los territorios del Mar del Sur, donde había encontrado esa gran ciudad que era Tumbes. Efectivamente, llegan a Tumbes, siguen bajando por el sur y llegan a una gran ciudad que es Cajamarca, y allí se encuentran con el Inca. Aquí tienen a Atahualpa, el gran señor del Tahuantinsuyo, y tras una lucha muy corta, Pizarro y 168 hombres consiguen abatir a unos 5 o 6.000 guerreros. Aquí tienen a Atahualpa. Aquí vean, el Inca va en andas y rodeado de su gente abaten al Inca. Aquí le capturan. Y bueno, una vez que le capturan, Atahualpa le dice a Pizarro que si le llena 2 cuartos de tesoros de oro y sobre todo de plata, que se le da la libertad. Pizarro dice que sí, y efectivamente Atahualpa los llena. Este es el cuarto del rescate. Aquí está diciendo Atahualpa: hasta ahí voy a llenarlos. Pero Pizarro llega un momento en que tiene el tesoro del rescate y da la libertad a Atahualpa. Firma un decreto y le da la libertad. Pero también dice que el territorio está muy revuelto y que no le puede dejar libre, que le va a retener un tiempo más hasta que se apacigüe, porque tengan en cuenta que eran 168 personas en medio de unos ejércitos impresionantes y preparadísimos, porque el Tahuantinsuyo, voy a hacer un inciso, el Tahuantinsuyo es un reino, no llegó a ser imperio, le dicen imperio, pero yo no creo que llegara a serlo, pero sí es un gran reino regido por los incas, y a partir de finales del siglo finales del siglo XII o principios del XIII, anexionan lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, desde el sur de Colombia al sur del río Bío en Chile y hasta el noroeste de Argentina. Era un pueblo expansivo, tanto, mucho más que Roma todavía, y señores y señoras, sin conocer la rueda, ni el hierro, ni la escritura. Dense en cuenta qué cultura tan impresionante había allí. Entonces, quiero llegar a la conclusión
de que era un reino donde la gente estaba preparada para luchar. Y en esos momentos en Cajamarca, todos los nativos, porque otra cosa tengo que decir, que se ha dicho que Pizarro mató a muchísima gente y tal. No es cierto. Cuando llegan, hay etnias como los Cañari, los Chachapoyas, que se les unen por completo, porque el imperio Inca, lógicamente, o el reino Inca, lógicamente, era un reino muy rígido, donde la gente no tenía libertad y constantemente tenía que intervenir en las campañas expansivas que programaba el Estado. Entonces había un descontento total y se unen a Pizarro. Y cuando en Cajamarca todos estos servidores o gente que acompañaba a Pizarro nativa les dicen que hay un ejército de 50.000 guerreros que está muy cerca del Cuzco y que van a ir sobre Cajamarca. Entonces Pizarro se ve en la encrucijada de qué tiene que hacer, porque él para nada quería terminar con Atahualpa, pero los oidores reales y la gente de Almagro sobre todo le pusieron en la tesitura de que ellos o morían ellos o pues no sabían qué iba a pasar, porque se les iban a echar encima y no iba a quedar ninguno. Entonces la única solución era que Atahualpa fuera juzgado y a ver qué pasaba en el juicio. Efectivamente se le hizo un juicio en contra de la voluntad de Pizarro y salió que era un reo, y un reo que había faltado a su palabra, que había formado un gran ejército y que iba a ir contra ellos y que había que ejecutarle. Y Pizarro no tiene más remedio que aceptarlo. Por eso dice el cronista: yo vi de llorar al marqués por no poder llevar la vida, porque cierto temió los requerimientos y el riesgo que había en la tierra si le soltaba. Y esto era verdad, pero una verdad absoluta. Pero volviendo a la vida de Pizarro, hay algo muy particular, y es que siempre fue un solterón, en el sentido más profundo de la palabra. Los cronistas todos cuentan las amantes que tuvo Almagro, Alvarado, Soto, todos, Núñez de Balboa. A Pizarro nadie le pone una mujer, nunca, jamás. Sin embargo, en Cajamarca, Atahualpa le entrega una hermana que es Quispesisa y, bueno, ahí se inicia una relación y la vida de Pizarro a nivel particular y privado cambia. Ya no va a ser un solterón, va a ser un marido y va a tener 2 hijos con ella. Pero bueno, dejando su vida, hay que decir que siguió avanzando hacia el sur y llegar al Cuzco, el ombligo, la gran capital del Tahuantinsuyo. Aquí tenemos una foto del Cuzco. Y otra cosa quiero hacer hincapié: la primera vez que yo vine a Trujillo, acababa de hacer la tesis doctoral, como ha dicho Vicente, en ciudades incas, y una de las ciudades incas que tomé, claro, fue como base, fue Cuzco, porque era la cabeza del imperio y la que dominaba tantísimos kilómetros, ¿no? Entonces me di cuenta de que Trujillo es urbanamente muy parecido a Cuzco. Y yo dije, bueno, ¿cómo se puede parecer? Hay 2 alturas, la plaza, la parte alta con la catedral, las iglesias. Aquí hay una iglesia al costado, no hay catedral, pero sí hay una serie de casas palaciegas, la iglesia, parecidísimo. Entonces yo dije, pues voy a escribir sobre la nostalgia del conquistador, basándome en la nostalgia
que Pizarro sentiría al ver esta ciudad y lo parecida que era a su ciudad, a Trujillo. No lo puede hacer, pero sí quiero decirles que algún día lo escribiré. Y además quiero decirles que para Pizarro, Cuzco fue su joya. Él tuvo que fundar Lima y marcharse a vivir a Lima, primero Jauja, luego Lima, porque necesitaba buenas conexiones por el mar, con la península y con Panamá. Pero la gran joya para él era Cuzco. Y sobre todo cuando él ve estas estructuras, estas casas tan impresionantes, las valora muchísimo. Vean qué muros. Y él da unas ordenanzas generales sobre la conversión y trato de los naturales y obligaciones de los vecinos de depósitos de indios, y también para conservar todas esas estructuras tan impresionantes que ha encontrado en Cuzco y en Cajamarca. No es cierto que digan que quiso destruirlas, no es cierto, quiso conservarlas. Y estos documentos que aparecen en el libro que ha estudiado el profesor peruano Loman Villena, hay un corpus documental donde aparece todo esto, que me parece que es algo en lo que hay que insistir muchísimo para romper esa leyenda negra que le ha rodeado. Bueno, ya, porque me estoy enrollando mucho, como se dice ahora, vamos a correr un poquito. Quiero presentarles a la segunda esposa, no sería igual, pero parecida, de Pizarro, que fue Kusirimayo. No sabemos por qué Quispe Sisa, claro, tenía 18 años y Pizarro 53 o 54 cuando se casa con ella o vive con ella, y de repente él, como viajaba y nunca estaba en Lima, en su casa, porque tenía que atender tantísimas cosas, pues aparece Quispe Sisa, después bautizada como Inés Guaylas, con que tiene amores con un joven que ha llegado de España, que es un paje de Pizarro. Y Pizarro, en vez de enfadarse, pues dice, bueno, pues casaros. Se casaron y él toma por mujer a Kusirimal Oyu, que es la princesa Angelina Yupanqui, de que hablaba Vicente, que había sido esposa principal de Atahualpa y luego mujer de Pizarro. Y luego se casa con Betanzos y es la musa de la suma y narración de los incas, que es la máxima obra que hay, la máxima crónica para el encuentro del mundo andino y el español. Pero volviendo a nuestra historia, aquí tenemos otra vez a Diego de Almagro. Ha vuelto derrotado de la expedición a Chile y está aglutinando a un grupo de gente. Hernando Pizarro ve que es imposible, que han tomado Cuzco. Voy muy deprisa, ¿no? En el libro está todo muy especificado, disculpen, pero es que creo que por la hora. Entonces Hernando Pizarro no tiene más remedio que hacer un juicio para controlar la situación, porque aquello era enorme, ¿no? Era matanzas de los almagristas por un sitio, por otro, incautación de tierras, de cazas, de todo. Bueno, hace el juicio y claro, sale ya también con una sentencia definitiva de muerte. Pero antes ya Pizarro, en 1538, había intentado dialogar con él varias veces, todo eso está en el libro. Se había reunido con él 2 o 3 veces en la costa, en Mala, en Pachacama, no había conseguido nada, y llega un momento cuando ya se da cuenta de que es imposible llegar a un acuerdo, le dice a Hernando, el 1 de febrero de 1538, le prendáis o hagáis prender el cuerpo y preso procedáis contra él, porque ya se da cuenta de que no hay forma humana. Y bueno, muere ejecutado Almagro,
y los almagristas, por supuesto, Almagro, Diego de Almagro el joven y la gente que le sigue nunca se conforman, y ya veremos lo que pasa después. Antes quiero decirles que Pizarro ha conquistado no solamente las grandes ciudades de los incas, ha seguido bajando hasta Charcas, que es el altiplano boliviano, ha llegado a lo que hoy es La Paz y ha seguido urbanizando ciudades y ha hecho todo lo que estaba en su mano para establecer la colonización. Eso le ha acarreado toda clase de gastos. Estaba completamente arruinado, no podía sacar dinero de ningún sitio para seguir manteniendo ejércitos y la colonización. Entonces le dice al emperador Carlos V que su gobernación, en vez de tenerla al norte, donde las tierras no eran productivas, se la pasara a Charcas, donde estaban las minas que empezaban a explotarse. Pero el emperador no accede a esto y su gobernación se la da en el norte, donde no hay posibilidades de encontrar recursos materiales para seguir avanzando. Entonces Pizarro, que está también en el libro, en estas cartas inéditas que ha sacado a la luz Lomán Villena, dice: y siquiera por 4 días que me quedan de vida, aunque no fuera desleal por mostrarse su majestad grato, había de permitir que gobernara todo lo que gané, he sustentado a mi costa para aprovechamiento de su real corona. Pídoos, Señor, por merced la veáis conforme a ella, en mi nombre pidáis el remedio. No puedo creer que su majestad tal agravio me haga, y a mí me abate y me pone en el hospital cargado de deudas por sostener la tierra. Todo esto está, como digo, en esta publicación del profesor Lomán Villena. Pero todas estas cosas no le dejaban ver el peligro tan grande que tenía encima, que eran los almagristas acaudillados por Diego de Almagro el joven. Y una noche entraron en palacio y, como todos sabemos, fueron muchísimos, eran un montón, y con sus espadas, por mucho que se defendió él, su hermano Martín de Alcántara y sus pajes, no pudieron hacerle frentes y murió. Yo creo que en el libro también está, tenía cierto temor a la muerte, a ir al infierno, y hay una serie de cartas y de testamentos donde él da ordenanzas de todo lo que hay que hacer para que su alma se salve. Sin embargo, cuando muere es tan rápida su muerte que su cuñada Inés Muñoz, la mujer de Martín de Alcántara, de su hermano Martín de Alcántara, le entierra precipitadamente, es en 1541. En 1544 se abre la fosa, se le traslada a otro sitio debajo del altar mayor de Lima, donde él quería, pero a consecuencia de mejoras que se hacen en la catedral, sus restos quedan ocultos durante muchos años. Sería en 1884 cuando la catedral quiere hacerle un homenaje y le buscan y encuentran una momia que creen que es él, porque tiene una serie de heridas en la cabeza y en las extremidades con derrames de sangre, y creían que podía pertenecer a él. No era Pizarro, pero durante casi 100 años pues se le ha colocado en una capilla y se le ha tenido como que era el conquistador. Por suerte, en 1977, haciendo unas obras en la catedral, en la capilla mayor, aparece 2 cajas. En una pone: aquí está la cabeza del conquistador Francisco Pizarro, y la orden y
Cruz de Santiago, porque al emperador le dio la Cruz de la Orden de Santiago, está en la caja, y luego otra caja donde estaban sus huesos. A partir de ahí se analizan, hay mucha discusión, pero al final ya se sabe que efectivamente corresponde al conquistador. Aquí tenemos su esqueleto, que está en la Catedral de Lima puesto, y por él sabemos que era un hombre con 63 años que murió según Cieza de León. Era un atleta, caminaba mucho, jugaba a los juegos de bolos, que hay que tener fuerza, y que era, aunque su alimentación era mixta, fundamentalmente vegetariano, por eso tenía esa salud tan impresionante. Aquí están ahora sus restos ya en un mausoleo, los verdaderos restos, en la Catedral de Lima, donde se le puede rendir tributo. Y bueno, aquí le tenemos en Trujillo, en esta escultura donde aparece con toda su grandeza. Y no es para menos, porque Pizarro dio a la corona de Castilla territorios que comprendían como 5 millones de kilómetros cuadrados, cuando la península ibérica tiene poco más de medio millón, de 500.000. Lo que ha hecho Pizarro tiene pocas similitudes en la historia universal, no solamente por el tesón, el esfuerzo, la grandeza de alma que ha tenido para intentar comprender a todos, aunque no ha tenido más remedio que actuar algunas veces de forma que no nos guste ahora, y sobre todo por otra cosa. Es el promotor del precapitalismo en Europa, porque él, con los tesoros que mandó, y sobre todo con la plata de las minas, es cuando Europa cambia, y todo se debe a Pizarro. El Inca Garcilaso de la Vega, el gran Inca, que ha sido testigo de estos hechos, dice que en España hubo una revolución de precios, como dice Gracia, de un 20% a raíz de todo esto, y todo esto se debe a Pizarro. Señores, es una imagen desconocida, yo quiero que no la olviden y que ustedes estén muy contentos de haber tenido este paisano que creo que no tiene parangón en la historia universal. Y bueno, ya me callo.